Bueno, estamos atravesando una semana verdaderamente complicada porque el tema de la nafta ha generado una serie de dificultades de características impensadas, algunas, con un conflicto y una crisis que se va prolongando. Estamos a miércoles a la noche y gran parte de las estaciones de servicio siguen sin combustible, a pesar de los anuncios oficiales, de los anuncios de que se empezó a reponer, etcétera, etcétera, cosa que en la realidad no se está cumpliendo. La gran parte, por lo menos, de las estaciones de servicio de YPF, que son las que me parece que están aún más complicadas, siguen sin combustible. Y esto, por supuesto, nos necesita y necesitamos conocer los pormenores de todo esto. Y me parecía importante poder charlar con Alejandro Martorell, que lo hemos invitado nuevamente hoy. Me acordé de una frase de la entrevista anterior con él, por eso vamos a iniciarlo con esto. Alejandro, gracias por venir, como siempre, muy amable. El hecho de que tengamos que hablar cada rato es que estamos con dificultades, ¿no? Seguro. Pero lamentablemente. Pero me gustaría invitarte por otras cosas más agradables, como el tema del vino, pero... Seguramente lo haremos en futuro. En algún momento. El otro día nos decías que la historia nos ha enseñado, y estamos como repitiendo errores, me lo decías en la entrevista anterior hablando del tema del combustible, me decías, control de precios significa desabastecimiento. Esto, como un presagio, 2 o 3 semanas después se termina cumpliendo. Esto viene sucediendo en Argentina hace muchos años. Yo diría que desde el año 52 se repite esta historia de que congelar significa un desabastecimiento. Pero me parece que el panorama hoy es un poco más complejo que solamente eso, porque venimos de muchos años de una política errónea en el tema de combustibles. Todas las decisiones en el marco energético tienen consecuencias en el largo plazo. Hay decisiones que se toman que pueden parecer buenas en el corto plazo y resultan malas en el largo plazo. El combustible, digamos, se viene pisando el precio desde hace más de 20 años y eso tiene consecuencias porque el barril Brent vale $85 y el barril criollo vale $56. Entonces, quien tiene que hacer una inversión y hacer un pozo de petróleo, obviamente piensa en cuánto le van a pagar el producto que obtenga. Lo estamos viendo claramente acá en el norte, donde la destilería de Campo Durán ha dejado de producir, ha cerrado la destilería. Y eso se debe a que la cuenca declinó, los pozos declinaron y no hay nuevos pozos. ¿Con qué alimentás la refinería si no tenés petróleo? Todas esas son decisiones de largo plazo. Y se han venido tomando evidentemente mal por esta presión de mantener el precio bajo permanentemente, ¿no? Lamentablemente... Este es el final, digamos, de todo ese proceso, me parece, porque vuelvo a repetir, una decisión que a corto plazo parece beneficioso para la comunidad, resulta totalmente perjudicial en el largo plazo y es lo que estamos viendo. Este parche, digamos, que se está poniendo ahora con los barcos que han llegado, también requieren de tiempo, requieren de logística. Los barcos o se compran con 6 meses de anticipación, o se compran, hay barcos que tienen precio spot y se pueden comprar así rápidamente, pero tienen otro precio. Sí, tienen otro precio. Entonces, estamos en medio de un problema, me parece, bastante complejo. Ahora hay una cosa, y te voy a pedir porque te vamos a poner en el programa y me gustaría que lo escuches y después me des tu opinión. Lo vamos a escuchar a Carlos Pañi, que en su programa del lunes hizo un análisis bastante más extenso, hemos extraído una parte, porque lo extraño de esto es que desde el gobierno, digamos, hubo como una suerte de operación de echarle la culpa a las petroleras, a la especulación de las estaciones de servicio, es decir, la culpa siempre es de alguien
Lo extraño es que cuando se le echa la culpa a las petroleras, la petrolera principal del país es YPF, que es del Estado, que la maneja Massa, que es, digamos, quien en definitiva le explota y tendría que tener la solución. Bueno, esto es lo extraño de una cosa rarísima. Entonces, me gustaría que escuchemos esto que Pañi describía, digamos, en un párrafo que lo vamos a escuchar ahora, y después me das tu opinión al respecto de esto. Insólita. ¿Cómo no? Por ahí es una leyenda urbana que camina por la Casa de Gobierno que está casi vacía, que tuvo una comunicación con Elisa Carrió últimamente y que se están entendiendo, rarísimo. Vuelvo. Massa, que opera como presidente, que tiene todo el control del Estado, se olvidó de que compren combustible, se olvidó de que YPF adquiera los dólares para comprar combustible. Y potenciado por una gran demanda de combustibles que tuvo que ver con el resultado electoral, con la perspectiva de que hubiera un gran aumento en el precio de las naftas, hubo una enorme presión sobre las distribuidoras de nafta, las estaciones de servicio después de las elecciones, durante ese fin de semana, aparece esta crisis que peor no le puede venir a Massa porque materializa un problema económico. Y ahí aparece de nuevo el estilo Massa. Consigue comprar el combustible de un par de barcos que no ofrecían el combustible porque faltaban los dólares, los propios dólares que debería tener el gobierno. Es decir, Massa se encontró en la situación en que se encuentra el 99% de los importadores argentinos, salvo los amigos de Tombolini. Pudo comprar el combustible, calculó que ese combustible, resolviendo los problemas logísticos del caso, podría estar a disposición del AMBA, del área metropolitana, el martes a la noche, y una vez que hizo todo ese cálculo dijo, el martes a la noche conmino a las petroleras, que en esto no tienen nada que ver, a que entreguen el petróleo porque si no, no las dejo exportar. Pero si lo que falta es nafta, no petróleo, petróleo sobra. Y amenazó a las petroleras a presionarlas con paros y salieron todos los sindicalistas del sector a hablar del problema de la falta de petróleo crudo cuando el problema es la falta de nafta. Es decir, Massa, que nos dejó sin nafta, aparece como el que nos consigue la nafta. Es maravilloso. Hay que aplaudir esa habilidad. Es una habilidad que obviamente no tiene la oposición. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión porque aquí está más o menos una descripción de esto de que, porque lo complicado es que el 60% del mercado lo tiene YPF. 51. 51. Vamos a decir, mayoritariamente el mercado está en YPF, que es del Estado. ¿Cómo puede ser que el Estado no tome las previsiones? Por eso me gustaría escuchar tu opinión. Volviendo a lo que yo te decía al principio, que las decisiones que se toman en el sector energético son de largo plazo. No hay magia en esto. Bueno, podés hacer así y que aparezca el combustible. Todo eso tiene un proceso industrial, tiene un proceso logístico, tiene un proceso de distribución. Un camión desde Buenos Aires demora 2 días en llegar hasta acá, hasta Salta. Y hacer toda la refinación de esos 2 barcos de petróleo también lleva tiempo. Entonces, no hay soluciones mágicas. Todo esto, y además estamos hablando de inversiones que son enormes, grandes para resolver este problema. Este es un problema, durante todo este periodo, se ha desinvertido en el sector, seguramente. Por eso hay destilerías que están paradas, hay refinerías que están paradas. Está parada la de San Lorenzo, está parada la de acá del norte. Las de YPF están en proceso de mantenimiento, eso es otro tema, ¿no? Pero es muy complejo el tema. Ahora, lo extraño de esto es esto que nos está ocurriendo en esta semana, digamos, en esta semana que llevamos, semana y pico, que llevamos de esta crisis concretamente, y escuchando esto que decía Pañi, digamos, hay como una suerte de improvisación en esto, o no se dieron cuenta, es decir, che, denle dólares a YPF que tienen que comprarle esos barcos para que no nos quedemos sin combustible. Es decir, algo pasó en el medio de todo esto. Pero tendría que haber sido hace 6 meses. Por todo este proceso hasta Claro. que tenemos la nafta. Se debió haber previsto hace tiempo. No, evidentemente hay una improvisación en lo que está sucediendo. Y seguramente las petroleras
privadas sí lo han tenido previsto, pero se ven desbordadas por esta situación. No ha habido, yo no he visto ese pico de venta ese fin de semana. De hecho, se está vendiendo, por lo menos en nuestro caso, menos que el año pasado. O sea, el fin de semana de las elecciones no hubo una demanda enorme. No hubo una demanda tan grande, no. Y no se ve ese pico, ¿no? Ahora, lo extraño de esto, Alejandro, es que, y coincido en esto que vos decías de los largos plazos, fundamentalmente el tema energético en cualquier país, combustible, gas, electricidad, etcétera, son cuestiones estratégicas de Estado. Parecería que en el país es esto, digamos, la política de estatal o el Estado en esta cuestión es la improvisación. Vamos viendo que va saliendo. No sé, uno tiene la sensación, si no, no podríamos estar en esta situación. No solo la improvisación, altísimos niveles de impuestos, conflictos gremiales. En Vaca Muerta, por ejemplo, para hacer cosas tienen que estar negociando con comunidades mapuches. Hay toda una cosa. Yo te vuelvo a repetir, si a vos te pagan 56 el petróleo o te lo pagan 85 y podés hacer un pozo, ¿lo haces en Argentina o en otro país? Con todas las condiciones que hay acá, no solo con el precio, no solo con los impuestos, no solo con las leyes gremiales que tenemos acá. Te vas a hacerlo en otro país. Entonces, el Estado tiene que crear condiciones para que los privados inviertan y den ese servicio. Y esas soluciones que debió haber dado el Estado se han ido deteriorando en todo este tiempo. Estamos frente a un problema de desinversión. Yo entiendo que sí. Yo creería que sí. En lo que es la parte de producción, distribución, me parece que sí. Bueno, en este caso, digamos, y esto que nos está ocurriendo en este momento, ha tenido opiniones tan extrañas, por eso es que me interesaba esto de Pañi, porque en algún momento se escuchaba todo lo que es el arco oficial, digamos, el arco político oficial, en donde primero cargaban contra las petroleras cuando la principal petrolera está en manos de ellos mismos, ¿no? Del Estado, que esto es lo extraño, es decir, el gobierno, que es el que debería estar asegurando la provisión, tiene a cargo su empresa que no provee. Esto es una cosa ya paradójica. Y por otro lado, digamos que resulta esto es esas usinas que terminan echándole la culpa, digamos, al final a la estación de servicio. Dicen, no, lo están guardando, especulando para que, bueno, que a esto va a venir porque me lo contaste ya el otro día. Lo están guardando, especulando hasta para que aumente el precio. Entonces, ¿qué era? Ya va a aumentar el precio, ya va a aparecer el combustible. Eso carece totalmente de sentido, porque las estaciones tenemos capacidad para el combustible de una semana o 10 días. Entonces, nadie guardaría una semana de combustible para venderla al mes que viene más caro. No. Eso es patear la pelota a la tribuna. La realidad es que todos los comerciantes viven de la venta y quieren vender. Ahora, también sucede que vender a este precio que estamos vendiendo, donde está más barata la nafta que el agua, más barata que una botella de agua, entonces tampoco resulta bien. Acá en Salta creo que no ha sucedido todavía, pero sé que en Jujuy han cerrado algunas estaciones de servicio. Tampoco pueden poner a todas las estaciones a trabajar abajo del punto de equilibrio. No tenemos precio, tenemos un volumen inferior al del año pasado, pero todos los costos inflacionarios nos pegan. Paritarias, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, el sector está comprometido. El costo del petróleo es internacional y es el mismo para todos los países. Ese es el tema. Claro, pero no. Acá tenemos el barril criollo, sí, que vale 56 contra 85. Entonces, bueno. Ahora, ¿cuánto hay de ese barril criollo, digamos? ¿Nos autoabastecemos con eso? Nosotros tenemos que importar aproximadamente 20% del gasoil y 12% de las naftas. Hay una cantidad que hay que importar. Y ahí también tenemos un problema serio a futuro, porque si Vaca Muerta hubiera alcanzado el grado de madurez que debía haber alcanzado desde el tiempo que se está explotando, no tendríamos ese problema. Lejos de eso, tendríamos que ser exportadores y estar
trayendo riqueza al país con la producción de vaca muerta. Pero vaca muerta, por todo lo que yo expliqué hace un rato, por todas las condiciones que hay en este país, está en un punto de desarrollo embrionario todavía. Es pequeño el desarrollo de vaca muerta. Ya produce mucho, pero podría producir muchísimo más. Más muerta que vaca. Para ponerlo, porque en definitiva, digamos, esto debería estar solucionando. En algún momento se hablaba de empezar a exportarle a Chile. Y lo grave es que en algún momento, creo que se está exportando algo a Chile, y lo grave es que si se sigue demorando lo de vaca muerta, va a quedar ahí. Porque seguramente en 20 años más va a haber restricciones serias para el consumo de petróleo. Y no vamos a haber logrado extraer eso. Algo parecido sucedió con yacimientos carboníferos fiscales. El carbón era un bien tan preciado que había que cuidarlo. Ahí está el carbón, nunca lo vendimos y ahora no se puede vender. Sí, que no nos pase eso con vaca muerta. Bueno, el tema es que estamos en una encrucijada seria. Esto en un teatro electoral como el que tenemos en este momento agrava aún más las cosas porque, digamos, desde un lado y del otro terminan alimentando rumores y cosas que no hacen más que, digamos, ensombrecer un poco la información. Sí, seguro que sí. Ahora, lo que para mí está claro, que esto requiere de una planificación y de que las reglas del mercado cambien para que esto vaya adelante. O sea, si nosotros seguimos pensando que una sola persona y por su cabeza pueden pasar la solución de todos estos problemas, bueno, estamos viviendo hace 70 años, 80 años, es una cosa increíble. No puede ser que una persona diga, esto se resuelve porque yo decido que se resuelva. Alejandro, ¿cómo se empieza a salir de esto? ¿Cómo se podría empezar a encontrar? Porque yo trazo como una suerte de círculo vicioso donde tenemos el combustible más barato, pero que no da rentabilidad, pero a su vez, digamos, es carísimo para nosotros, donde prácticamente todo es impuestos. Entonces, bueno, estamos ahí donde digamos, las ecuaciones no dan para ningún lado. Primero hay que tener un nivel de impuestos que sea lógico. Vivimos en el país que tiene los impuestos más altos del mundo. Eso no cierra. Definitivamente no cierra, no le cierra a la población, no le cierra nada. Con un Estado enorme de grande y que malgasta lo que nosotros producimos. Esa es una situación que debe cambiar rápidamente y después hay que permitir que los precios relativos se acomoden, porque ¿por qué tenemos que tener este combustible tan barato que es lo más atrasado? Bueno, porque los sueldos también están mal. Hay otros países donde el combustible vale otra cosa, pero la gente también gana otra cosa, entonces no es un problema. Acá es una cuestión también de relatividad de los precios y de un Estado que tiene una aspiradora que nos saca todos los recursos a los ciudadanos. Me dabas el porcentaje el otro día de lo que es impuestos en el precio de un litro. Y es del orden del 68% los impuestos. O sea, está cercano al 70% de los impuestos del precio de cada litro de combustible. Claro. Entonces, esa aspiradora del Estado de quitarnos recursos sin darnos bienestar a cambio, ¿no? Porque todos vemos lo que está pasando, el deterioro que hay en el país, en salud, en seguridad. Sí, lo que debería asegurar el Estado, que se supone que debería asegurarlo con este nivel de impuestos. Educación, y no lo asegura, entonces... ¿En cuánto está pisado el precio del combustible hoy? Bueno, lo normal sería que esté alrededor del dólar el litro de nafta. Alrededor del dólar, es decir que... y si uno ve los precios relativos, hoy la nafta vale menos que una bebida gaseosa. Bueno, ayer estaba, me daban el ejemplo de un conocido venía de comprar helado y me decía, con 2 kilos de helado se llena un tanque. Con 2 kilos de helado se llena un tanque de combustible. Decía, algo no está bien, ¿no? Está todo mal. Es decir, algo pasa, indudablemente. Claramente. Y bueno, y también hay una cuestión donde dice, bueno, hay que pisar los precios de los combustibles para que el flete no encarezca todos los demás productos.
¿En cuánto incide el combustible en el flete? No debe incidir ni un 10%. En el precio del producto, el flete, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es real eso. Tampoco es real. Lamentablemente, yo creo que hoy es uno de los precios más atrasados en la economía, el combustible. Bueno, el tema es que no hay mucha ni siquiera vislumbre en la punta del túnel, ¿no? Por lo menos al corto plazo. Realmente no sé cómo se va a resolver esto. Yo la verdad es que hace 20 años que yo estoy en este negocio y sí hemos vivido crisis, pero nunca he vivido una como esta, ¿no? Nunca una como esta, y donde no se ve realmente un horizonte. Porque tampoco hay cómo importar todo lo que nos hace falta. Sí, porque no hay dólares. Porque no hay dólares. Entonces es un panorama... Estamos en un cuello de botella complicado. Me gustaría dar mejores noticias, la verdad es que no es muy agradable bueno, estar diciendo esto, pero... Te comprometo para que en una próxima visita hablemos de vinos, que seguramente va a ser un poco más agradable. Siempre son buenas noticias con el vino. Gracias a Dios, ¿no? Por suerte. Bueno, sí. Alejandro, como siempre, gracias por venir, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Quédese ahí porque seguimos informándolos hasta las 12 de la noche.